Cada uno desde su lugar puede modificar acciones y actitudes para combatir la discriminación hacia las personas trans. Pero con acciones individuales no alcanza, hay que hacer cambios sistémicos. Transformarse en una empresa diversa puede empezar con acciones concretas, como por ejemplo la contratación de personas trans o revisar tu estrategia de comunicación. Cualquier paso que des te pone en la dirección correcta. Pero para lograr cambios a largo plazo y una cultura abierta a la diversidad es necesario una decisión de la dirección de la empresa. Si no, los cambios muchas veces terminan siendo solo algo cosmético. Y si la empresa quiere encarar un proceso de transformación, la mejor forma de hacerlo es diseñando políticas y normativas concretas. Es lo que llamamos políticas de no discriminación y políticas de igualdad. Por eso hicimos este video, para contarte qué pasos puede dar tu empresa para encarar una política de inclusión efectiva y alineada a los derechos humanos. La primera decisión que van a tener que tomar es quién es responsable de este proceso. Porque si es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Estimo que las compañías deberían tener un área de diversidad porque, bueno, vivimos en un mundo diverso. Mi jefe siempre dice, somos una jungla, porque somos todos diferentes, por ahí podemos ser de la misma etnia o de la misma religión, pero personalmente no tenemos los mismos rasgos. Y creo que es súper importante que haya un departamento de diversidad para las minorías, en este caso personas trans, personas con discapacidad y también por un tema de acompañamiento. Yo creo realmente que es importante que las empresas cuenten con un área de inclusión, porque hay muchas cosas que no sabemos y que por ahí un jefe de un área o una persona que está trabajando por ahí desconoce determinadas situaciones. Entonces está bueno que haya alguien especializado en esto y que también la persona que está encarando una transición cuente con un apoyo específico que le dé soporte si tiene alguna cuestión, ya te digo, como licencias médicas, algún tipo de tratamiento que se tenga que dar, desde el punto de vista también de la cobertura médica. Si no contás con esta área que te puede ayudar, por ahí es un poco complicado para la persona que en el día a día está haciendo su trabajo y se especializa en su área nada más. En una de las primeras entrevistas que fui fue a una multinacional, una petroquímica, que la primera entrevista eran 3 personas y no tenían ni idea de cómo referirse a una persona trans. Había un programa de inclusión que era para personas con capacidades diferentes y nos incluían a las personas trans en ese programa. Las empresas deberían estar capacitadas con perspectiva de género para no hacer sentir incómoda a las personas trans. Ya entrar a un trabajo para una persona trans es complicado. Para definir las políticas de igualdad y la no discriminación, hay empresas que convocan un referente, otras que conforman un área, otras que contratan una empresa externa y otras que convocan a un comité conformado por personas de la misma empresa. Pero es importante que haya alguien que haga un seguimiento de estas iniciativas para que no queden a letra muerta. Y obviamente incluir personas LGTBQ en el proceso desde el minuto 0. Porque muchas personas cis heterosexuales armando políticas de inclusión no es una buena idea. Una vez que hayas creado el área que trabaje la temática, si es que todavía no la tienen, es muy importante que realicen un relevamiento de cómo es la situación de la empresa con respecto a la diversidad. Ojo, no se trata de realizar un relevamiento de las personas LGTBQ o algo así, sino de conocer el capital humano con el que cuenta tu empresa y garantizar la confidencialidad y sin exponer a nadie. Para esto pueden hacer focus group, entrevistas o encuestas donde probablemente identifiquen relativamente rápido puntos para mejorar. Porque sin un buen diagnóstico es muy difícil que puedas realizar un buen plan de acción. Una vez realizado el diagnóstico, es muy importante que revises el código de ética de tu empresa. Si no lo tienen, es momento para crear uno, y si ya lo tienen, asegúrate de revisar que incluya políticas de no discriminación y de igualdad. Algunas cosas que podés incluir en el código de ética son definiciones claras sobre qué se entiende por diversidad sexual, explicitando distintas formas de orientación sexual e identidad de género. Las formas de discriminación que son inaceptables para la empresa.
¿Cuáles son los canales de denuncia? Las responsabilidades de los líderes de cada área y la garantía de confidencialidad de la identidad sexual de las personas. Acordate de que cuando hablamos de estas políticas no se trata de privilegiar a ninguna población, sino todo lo contrario. Se trata de cumplir con la legislación laboral y de derechos humanos, para asegurarte que en tu empresa no están ocurriendo situaciones de discriminación de las que no estás al tanto. Contar con los protocolos adecuados es un paso fundamental para la transformación cultural organizacional de tu compañía y transformarla en una empresa más abierta e inclusiva. Todavía hay muchos cambios estructurales y cambios culturales que nos quedan pendientes para llevar a cabo. Más allá de que afortunadamente no somos ni la sociedad ni la comunidad que éramos hace 5 años atrás, 6 años atrás, sin mencionar mucho, ¿no? Sin irnos más lejos. Somos una sociedad un poco más abierta, un poco más tolerante, con más aceptación hacia la diversidad, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo acá he tenido hechos de discriminación. No te digo que han sido hechos que debería haberlos denunciado ni nada, pero son pequeñas fallas que suceden en lo cotidiano por el mal aprendizaje. El tema es que de eso resulta un aprendizaje maravilloso. Cuando una persona trans ingresa a una empresa, le cambias la vida a esa persona. Cuando muchas personas trans ingresan a una empresa, le cambias la vida a la empresa, porque la diversidad es riqueza, la diversidad es diferencia, es puntos de vista, y estamos hablando de diversidad no solo en términos de orientación, de identidad de género, también de orientaciones sexuales, de edades, de género, de etnia, de discapacidad, es decir, de todas esas experiencias diversas, lo que se encuentra son diferentes miradas, diferentes voces, y esas diferentes voces y miradas lo único que generan es riqueza, generan innovación, generan justicia. En ese sentido, la diversidad no se puede decir nada más que solo es riqueza. Trabajar con las y los reclutadores de tu empresa es muy importante. Si una persona llega a tu empresa, su primer contacto va a ser con quien le tome la entrevista. Y es en esta instancia donde se producen muchos episodios de discriminación. Por eso te vamos a dar algunos consejos para estar preparados. Lo primero que tenés que tener en cuenta son los formularios que va a tener que llenar esa persona antes de la entrevista. Asegúrate que el género sea inclusivo y que aparte de femenino y masculino al menos haya una tercera opción. Además, ten en cuenta que no todas las personas trans tienen hecho el cambio registral. Esto significa que en su documento puede figurar un género que no corresponde al que la persona se autopercibe o un nombre distinto al que la persona usa. Si en tu empresa piden una identificación para el ingreso, es importante que tanto seguridad como la persona de recepción estén al tanto de que esto puede suceder. Esto nos puede ahorrar situaciones incómodas. Y aunque la persona haya hecho el cambio registral, su número de CUIL sigue siendo el mismo. Ahora, más allá de lo que diga el DNI, respetar la identidad autopercibida de una persona es la regla más importante. Te sorprendería la frecuencia con la que se refieren a nosotras con el género equivocado. Siempre respetar los pronombres de una persona. Utiliza él, ella o un pronombre neutro. A veces puede pasar que tengas dudas. En ese caso, preguntarle a la persona cuál es su pronombre nunca está de más. También está bueno conocer los límites de lo que corresponde preguntar y lo que no. Indagar sobre la orientación sexual o la identidad de género de una persona en una entrevista laboral poco y nada tiene que ver con el puesto para el que fue convocada. Si entrevistas a una persona trans, no le preguntes por sus genitales. Tampoco lo harías con una persona cis. No le preguntes su nombre anterior ni indagues en cuestiones íntimas que la persona no quiera ahondar. Lo que corresponde hablar es sobre su experiencia laboral, no sobre su situación romántica, su conformación familiar o sus preferencias sexuales. El examen preocupacional también es muy importante. Imagínate una mujer trans que completa un formulario donde se le pregunta si menstrua. Cuando ponga que no, si el personal médico no está capacitado, va a creer que está enferma o embarazada. O los exámenes psicotécnicos, por ejemplo, tienen valores de referencia diferentes para varones y mujeres. Muchos profesionales de la salud siguen teniendo una mirada que patologiza a las personas transgénero. Y está bueno que como cliente le exijas a tu proveedor que tenga profesionales capacitados y con perspectiva de género. Si no, lo que vemos es que las personas trans, luego de haber pasado todo el proceso de la entrevista, pierden la oportunidad de ingresar a la empresa por un psicotécnico mal hecho.
Ah, y ya que estamos, acordate, realizar el examen de VIH sin el consentimiento del paciente es un delito grave. Yo en el año 90 decidí abrazar mi identidad. Yo trabajaba en un banco, apenas en el banco se enteraron e hicieron una tramoya, un ardid para echarme, lo lograron. No con lo cual desistí, seguir buscando trabajo, trabajé en call centers, pero después me terminaron echando por el hecho de ser personas trans, porque había otras personas que no toleraban nuestra presencia ni existencia. Al poco tiempo terminé trabajando en un boliche como relaciones públicas. Trabajé durante 2 años hasta que por estos edictos policiales, estas formas de persecución que tenía el Estado, las fuerzas de seguridad podían ingresar a cualquier lugar donde yo esté y arrestarme, porque éramos seres delincuenciales. Seres delincuenciales avalados por un mecanismo del Estado que era un edicto policial. Esto a mí me llevó y me expulsó directamente a la calle. No conocía yo esa edad la prostitución, no sabía lo que era la prostitución, hasta que un día, después de estar comiendo 3 meses arroz con limón y no poder pagar las cuentas, decidí pararme en una esquina y ahí empecé a entender que la sociedad, su expulsión, el desconocimiento de mi identidad y obviamente la imagen negativa social que estaba conformada por la estructura cultural, me hizo que esté yo parado en una esquina durante 15 años. Yo creo que más bien que preguntarnos cuándo las personas van a buscar trabajo es preguntarnos por qué las personas no buscan trabajo. Sí, es decir, a ver, ¿qué pasa? Muchas de las chicas, al vivir una situación constante de discriminación, muchas de las chicas ni siquiera quieren salir de los espacios a los cuales nosotros las destinamos, que son de espacios de marginalidad, ¿sí? Las estamos marginalizando como sociedad. Entonces nosotros encontramos que la mayor parte de las chicas ni siquiera tienen dentro de sus horizontes de posibilidad la idea de conseguir un trabajo, porque en principio ya les, digamos, como sociedad ya les sembramos la idea de que no son merecedoras de un trabajo formal. Tengo una gran parte de la población que no va a buscar trabajo y por otra parte hay una gran parte de la población que cuando va a buscar trabajo lo que encuentra es la negativa, lo que encuentra es el rechazo, lo que cuenta es la pregunta incómoda. Pero lo escucho todo el tiempo, los relatos de mis compañeras son eso, son ¿para qué ir? ¿Para qué ir si ya lo saben? Y aparte ni siquiera a veces te lo dicen, es como te dicen, sí, yo lleno el currículum y nunca se presentan. El momento de la entrevista laboral es re heavy, hasta para una persona cis es heavy, te pones re nervioso, te querés dar lo mejor de vos y aún así no sabés si te van a tomar. La vestimenta cuenta un montón, la forma de expresarte, un montón de códigos sociales que el colectivo trans está lejísimo de poder entender cuál es la ropa que se usa para una entrevista laboral. Para las chicas es muy complejo, después de tantos años estar lejos de los códigos sociales formales, entenderlos de nuevo. Entonces, entender cómo vestirse, cómo hablar, cómo expresarse y cómo comunicar sus habilidades también es complicado. Y una persona que recibe a una mujer trans para una entrevista tiene que también tener esa expertise, saber leer otra cosa por fuera de lo que convencionalmente una persona de recursos humanos está acostumbrado a leer en una entrevista. Tiene que haber como otra lectura de lo que está pasando ahí. Pensá en tu última entrevista de trabajo. Acordate de los nervios que tenías. ¿Cuánto pensaste la ropa que te ibas a poner? Lo que ibas a decir. ¿Y cuántas veces modificaste tu currículum antes de mandarlo? Ahora agregale que a todo eso puede que existan altas posibilidades que la persona que te entreviste puede sentirse incómoda, realice un comentario desubicado, llegue a ridiculizarte o confundir tu género. A todos estos nervios sumale experiencias traumáticas y situaciones de discriminación cada vez que pisaste una oficina pública o un centro de salud. Ahora, ¿todavía te animarías a ir a esa entrevista? Para construir un espacio de trabajo verdaderamente inclusivo, es necesario que tu empresa esté preparada para recibir personas trans en sus búsquedas laborales. De poco sirve ser una empresa inclusiva puertas para adentro si las personas trans no nos animamos a cruzar esas puertas.
Lamentablemente vivimos en un mundo que ha sido tan hostil con nuestra población que muchas de nosotras ya bajamos los brazos y pensamos que un trabajo formal se nos escapa de nuestras posibilidades. Estamos trabajando para revertir esto. Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos construyendo espacios para que las personas trans puedan formarse, estudiar e insertarse en el mercado laboral. Pero después de tantos años de maltrato, necesitamos que las empresas verdaderamente comprometidas con la inclusión hagan un esfuerzo extra, ayudándonos a construir puentes para que las personas trans podamos llegar a una entrevista laboral sin miedo a ser discriminadas. Publicá avisos inclusivos asegurándote de que el lenguaje que utilizás no sea sexista. Para esto está bueno evitar el femenino y el masculino, especialmente si refuerzan estereotipos de género. Por ejemplo, en vez de poner en un aviso que buscas una secretaria, podés decir un secretario o secretaria, o usar palabras neutras y decir que buscas una persona para tareas administrativas. Esto ya da una señal de que no sos una empresa sexista. Pero además, si el aviso incluye una descripción de la empresa, asegúrate de aclarar que promoves un espacio libre de discriminación y que estás comprometido con la diversidad. Si te animás, incluso podés aclarar que tu empresa no discrimina en base a la etnia, edad, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. Pero muchas veces con publicar avisos inclusivos no alcanza. Lo mejor que podés hacer es salir a buscar activamente a las personas trans y disidencias sexuales. Para eso, te podés acercar a las organizaciones LGTBQ y contarles que querés abrirte más a la diversidad. O ingresar a contratatrans.org y encontrar el talento que tu empresa está necesitando. Contratar Trans es un proyecto impulsado en red que busca acompañar a las empresas en incorporación de talento trans. Y si llegaste hasta esta parte del video es porque te interesa la temática, así que podemos asesorarte y acercarte los perfiles que estás buscando. ¿Cómo se registra una persona trans en el trabajo? Hay dos casos, ¿sí? El primer caso es el de la persona que hizo su modificación registral. En ese sentido no hay ningún problema porque lo que se registra es lo que aparece en el documento. El segundo caso, que es el caso que empieza a generar un montón de dudas, es el de la persona que no modificó su documento. Y ahí entra en juego la ley de identidad de género, porque el artículo 12 de la ley de identidad de género, que se llama de trato digno, lo que establece es que la persona debe ser tratada de acuerdo a su identidad autopercibida, haya modificado o no el DNI. ¿Qué significa esto? Que si yo mañana entro a un trabajo y si les digo, a partir de hoy mi identidad autopercibida es María, debo ser tratada de acuerdo a esa identidad de género como María. Pero tratada no significa simplemente el trato de hola María, ¿cómo estás? Significa que todo lo atendiente a citación, llamado, legajo o cualquier registro en instituciones públicas o privadas debe utilizar ese nombre autopercibido. Entonces, lo que la ley está diciendo es de máxima, lo que vos tenés que usar es el nombre autopercibido de la persona y para eso establece una fórmula en la cual yo pongo inicialmente el número de DNI de la persona, que ese no se modifica en el cambio registral, pongo el nombre autopercibido, pongo el apellido que tampoco se modifica, la inicial del nombre anterior y la fecha de cumpleaños que tampoco se modifican. Entonces, digamos, con esta fórmula yo debo identificar que la persona es esta. Esta fórmula en la ley aún no ha sido reglamentada, pero hay empresas que optan por modificar todos los registros visibles de la persona, como el mail o la identificación, pero mantienen el nombre del DNI en el recibo de sueldo o el contrato. En este caso, lo que podés hacer es consultar con el área de legales y sumar a la persona trans a la decisión, respetando la autonomía de decidir. Repasemos entonces. Dijimos que para poder derribar las barreras que hay entre las personas trans y el acceso al trabajo, podés publicar avisos inclusivos. Pero lo mejor es adoptar mecanismos de discriminación positivo saliendo a buscar directamente a las personas. Una de las formas de hacer esto es ingresando a contratatrans.org, pero no es la única forma.
Una vez que la persona trans llega a tu empresa, el área de recursos humanos tiene que estar preparado para evitar situaciones de revictimización. Y una vez que la persona se integre a la empresa, no solo es importante que haya políticas que la protejan, sino también acompañarla en el proceso. Y acordate que es importante que haya alguien que se ocupe de los procesos de transformación continua. Ahora, decir que no estás lo suficientemente capacitado no es una excusa válida para postergar la contratación de personas trans. No hay otra forma de aprender a ser inclusivos que no sea abriéndose a la diversidad y conformar otros grupos heterogéneos. Hay muchísimo para aprender sobre diversidad y un montón de situaciones específicas en las que no podemos ahondar en este video. Por ejemplo, si tu empresa suele ofrecer cargos en el extranjero, tenés que saber que la diversidad sexual está criminalizada en 73 países. Si querés saber más, te podemos recomendar la Guía de Diversidad para Empresas de la Red de Empresas por la Diversidad y la Universidad de Itela, o el material de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hablar de diversidad sexual y derechos humanos. Te dejamos como material complementario estos textos y otros más que usamos para armar este video. Y es importante que sepas que no estás solo. Hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que están dispuestos a ayudarte. Solo es importante que te acerques a las personas correctas. Y también podés sumarte a la red de empresas que trabajan con la diversidad y de este modo aprender de experiencias de otros. Preguntá, debatí y convencé. Trabajá con los sindicatos y con toda tu cadena de valor. Convencé a tus proveedores a sumarse y comentale a tus clientes todo lo que estás haciendo para trabajar a favor de la diversidad. Hacé publicidad con perspectiva de género y diversidad sexual. Hacé proyectos y festivales apoyando la diversidad y no toleres ningún tipo de discriminación dentro de tu empresa. Y danos el espacio a la población LGTBIQ para que podamos contar nuestras historias y de este modo cambiar para siempre la cultura empresarial.